Amigos televidentes, muy buenas noches. Soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo. El día de hoy me acompaña el profesor Edgar Tello. Él postula con el número 11 por la agrupación política Perú Libre. Con él vamos a conversar ampliamente en estos dos bloques sobre las propuestas en los temas de educación, en el tema de la salud, la seguridad ciudadana y el tema de corrupción. Vamos a darle la bienvenida. Profesor Tello, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches a toda la audiencia de este importante programa y un saludo a toda la población de Lima Metropolitana y de todo el país para poder compartir nuestras propuestas de gobierno y también en el Congreso de la República como representantes legítimos del pueblo y de las organizaciones populares y sindicales. Vamos a ir a un tema sustancial. Usted es profesor, vamos a hablar del tema de la educación, de llegar al Congreso. Hay un tema latente que está ingresando a nuestra redacción respecto a lo que los maestros hablan sobre la deuda que les tiene el Estado sobre la preparación de clase del 30%. Los profesores dicen, ¿qué hará el profesor Tello respecto a esta deuda social que se está pagando en las regiones, más no se está pagando en Lima? Bueno, indudablemente es uno de los maltratos que todos los gobiernos de turno le han dado al magisterio. Y en ese sentido también hay esa deuda social que está olvidada por todos los gobiernos de turno. Y se marca la diferencia porque en las regiones han estado pagando por lo menos un adelanto, pero en Lima Metropolitana hay el maltrato más grande, siendo la capital y el centro de la distribución del presupuesto. Y nosotros, de llegar al Congreso, vamos a presentar iniciativa legislativa para el pago de esa deuda sin juicio. Por ello planteamos, como parte de esa cancelación de la deuda, que debe destinarse el 10% del PBI a educación. Y con ello, cancelar la deuda a todos los maestros sin juicio, y la otra parte también del presupuesto también garantizar una laptop, una tablet por estudiante, no por familia, como algunos candidatos lo han propuesto, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que lleva Perú Libre? Sabemos que el candidato presidencial es el profesor Pedro Castillo. ¿Cuál es la propuesta que lleva en materia de educación? Bueno, la propuesta que lleva es garantizar el internet para todos los estudiantes, las herramientas tecnológicas, de darle una tablet, una laptop, que actualmente el gobierno demagógicamente viene abandonando esa gran responsabilidad. El año 2020, por ejemplo, si no fuese por los padres de familia, los estudiantes y los profesores, el año escolar se pierde. ¿Y por qué? Porque han garantizado la herramienta tecnológica y el internet, la conectividad. Y aún así, de 8 millones de estudiantes, según especialistas, solamente se ha logrado atender al 30% de la población estudiantil en nuestro país. ¿Y qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Actualmente no hay nada. Ya hemos comenzado un nuevo año escolar y no hay ni herramientas tecnológicas, ni conectividad, ni nada para los estudiantes. Indudablemente hemos visto que el año pasado el expresidente Vizcarra ofreció en su discurso de Fiestas Patrias que iba a entregar 1 millón de tablets en el mes de octubre del año 2020. Miren, estamos ya marzo, terminando el mes de marzo, y acabó el año 2020, no llegó esas tablets, comenzamos ya prácticamente terminando el mes de marzo, el nuevo año escolar, y no hay ninguna herramienta tecnológica para nuestros estudiantes. Otro de los aspectos importantes que llega a nuestra redacción respecto al tema del magisterio es el tema de la derrama magisterial. Nos escriben y nos manifiestan esta controversia que hay en la derrama magisterial. Un voto, un docente, nos dicen qué es lo que hará el gobierno del señor Pedro Castillo, de manera particular Edgar Tello, de llegar al Congreso, qué es lo que hará respecto a ello. Es una controversia en realidad de dos facciones, dos grupos que viene, y hay mucho descontento de parte del magisterio. En el magisterio hay diferentes posiciones, pero una posición grande que respalda el magisterio es la democracia, ¿no? Estamos viviendo en un Estado de Derecho donde la Constitución política dice que hay libertad, hay libre asociación. ¿Y cómo es posible que sobre la Constitución se esté condicionando
para pertenecer a la elección del directorio de la derrama magisterial, todavía tenga que pertenecer a un sindicato. Ese es condicionamiento. Vulnera el derecho constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios de la OIT. Indudablemente ahí se tiene que democratizar con los maestros, que son los socios. Ahora, sobre esta emergencia sanitaria y sobre los aportes, los maestros aportan mensualmente con descuento obligatorio que le hacen por planilla. Entonces, en esta emergencia sanitaria se ha visto la devolución de las AFP, exigencia a la ONP, y por qué en la derrama magisterial, que es la cooperativa de los maestros, no se ha facilitado esa devolución de sus aportes, y no con condicionamiento, sino con el retiro voluntario de los maestros que deseen. Los que deseen retirarán por el 10%, otros retirarán el 90%, el 100%, pero lo usan para una emergencia sanitaria como la que estamos atravesando. Entonces, de ello requiere que se democratice, porque por denuncia de los propios trabajadores hay una serie de irregularidades en esta institución del magisterio. Hasta incluso los mismos trabajadores han manifestado que estarían ganando más de 50.000 soles los miembros del directorio de la derrama y la alta gerencia. Entonces, imagínense, o sea, prácticamente es una cachetada a la pobreza del sueldo del magisterio. Ok, muy bien, hemos contestado entonces. Una vez más vemos que el modelo económico neoliberal en nuestro país ha fracasado. Lo que ha generado son grandes brechas de desigualdad y abandono de los sectores importantes como la salud, la educación, agricultura y otros sectores. Indudablemente que la salud no se ha escapado de esta crisis. Y esta crisis no es recién por la emergencia sanitaria, sino viene arrastrando ya de años. Pero ahora se ha visto con mayor gravedad este problema. Entonces, falta de inversión en salud, falta también de plantas de oxígeno, falta de camas UCI, falta también de que el país adquiera las vacunas. Entonces, ¿qué va a hacer Perú Libre de llegar al gobierno? Declarar en emergencia la salud pública, ¿no? Unificar el sistema en un sistema único, la salud, porque vemos las preguntas del público. Ahora vamos al tema de la salud. Profesor Edgar, ¿qué es lo que se va a hacer en un eventual gobierno de Perú Libre, particularmente de usted, llegar al Congreso? ¿Qué es lo que va a legislar en materia de salud? Sobre todo esta pandemia que se está viviendo, donde en el Perú hay la mayor cantidad de fallecidos. Que hay un caos actualmente, entonces, con la unificación del sistema único de salud, se estaría garantizando mayor atención a todos los ciudadanos peruanos. Hospitales especializados por región, ¿no? Un hospital también de salud bucal, que actualmente no existe, ¿no? Entre otros aspectos que requieren con urgencia la mayor demanda del Estado e invertir en salud también para poder garantizar la salud preventiva y la salud también de nuestros familiares y amigos, colegas que vienen perdiendo la vida por falta de atención y falta también de que el Estado no ha asumido su rol como debe ser. Amigos, estamos con el candidato Edgar Tello. Él postula con el número 11 por la agrupación política Perú Libre del profesor Pedro Castillo, que dicho sea de paso, ha estado trabajando bastante, se le ha visto en las regiones, en las zonas vulnerables. Vamos a hablar sobre el tema de la seguridad ciudadana en un eventual gobierno del señor Pedro Castillo y particularmente de usted, profesor, como docente. ¿Qué es lo que va a legislar en materia de seguridad? Vivimos en un país inseguro. Indudablemente, una vez más, es consecuencia de un modelo económico neoliberal que no se ajusta a la realidad y al bienestar de toda la población, de todos los peruanos. Hemos visto que este modelo económico lo que ha hecho es abandonar su presencia del Estado en los diferentes sectores, en salud, educación, lugares de esparcimiento. Vemos a nuestra juventud ahora que habiendo infraestructura, no se les permite hacer acceso a los lugares culturales, a los lugares de recreación deportiva, están cerrados, ¿no? No hay acceso a las bibliotecas, a los materiales de cultura. Entonces, ¿qué ha generado todo ello? Falta de trabajo. Entonces, de acá a mediano y largo plazo se debe contrarrestar la seguridad ciudadana con dar trabajo a la población. Se debe garantizar, como lo ha dicho el profesor Pedro Castillo ya en su anuncio en las propuestas,
las rondas campesinas, la experiencia de las rondas campesinas, trasladarlas a la capital con rondas urbanas. Y recordemos que en la capital y en la costa hemos tenido una buena experiencia de los comités vecinales. Entonces, eso hay que impulsarlo y darle mayor presencia, mayor protagonismo para que los ciudadanos organizadamente puedan también garantizar la seguridad en el vecindario y que en coordinación con las instituciones públicas, como son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Serenazgo, para que de alguna manera puedan realizar esa interacción entre vecinos y autoridades, ¿no? La municipalidad, la Policía Nacional, y eso creo que va a ser un espacio bastante importante donde va a garantizar una seguridad, porque no es posible de que se haya sancionado, se haya prácticamente resuelto, recordemos, a la señora Buscaglia, que por haberle botado el sombrero a un policía en el aeropuerto, le dieron una pena de 6 años de cárcel, ¿no? Y a una persona que roba un celular, prácticamente queda, a las horas queda en libertad, porque solamente es considerado una falta, ¿no? Entonces ahí debe haber una modificación también del Código Penal para que sea considerado un delito y no una falta. Ok. Vamos al tema de la corrupción. Se ha ido viendo en el país en estos últimos años presidentes cuestionados, procesados, el último caso el presidente Vizcarra. ¿Qué es lo que va a hacer la propuesta? ¿Qué es lo que trae Perú Libre para este tema de la corrupción, que es un momento bastante álgido? En realidad la política está bastante deteriorada. Bueno, reitero una vez más que es consecuencia de este modelo económico neoliberal, que lo que ha institucionalizado es la corrupción en todos los niveles. Y lo hemos visto desde el presidente hasta los órganos inferiores del Estado, y en ese sentido el profesor Pedro Castillo ha planteado corrupción cero, y eso vamos a combatirlo. ¿De qué manera? En primer lugar, la población debe elegir a los jueces, fiscales, a los representantes del Ministerio Público, a los representantes del Tribunal Constitucional. Basta ya de clientelaje político y de tarjetazos en la administración pública. Ello ha generado pues una institucionalización de la corrupción. Entonces, la mejor manera de combatir ello es con la participación de la población en la elección popular de estos cargos, de estas autoridades, para de esa manera poder reducir el nivel de corrupción y desaparecerlo también de esta manera, ¿no? Porque vemos cómo es posible que en nuestro país, que vive una emergencia sanitaria, que necesita inversión en salud, en educación, en agricultura, se dé el lujo, últimamente, el Tribunal Constitucional de haber fallado para exonerar de impuestos a una transnacional que es la Telefónica. Y un mal precedente, porque no solamente va a quedar en ellos, sino otras transnacionales también van a solicitar también la exoneración. Entonces, ahí planteamos que debe eliminarse pues la exoneración de impuestos, la elusión, la evasión, porque todos esos recursos que necesitan salud, educación, tienen que ser invertidos ahí, y no puede darse ese lujo, pues habiendo una carencia, una falta, no puede darse el lujo de dar esas facilidades, y eso es parte también de la corrupción que están en las instituciones de nuestro país, y eso creo que el país necesita un cambio. El pueblo y todos los peruanos requieren de nuevas personas, de nuevos rostros que representen a los gremios y a todos los peruanos, como es el profesor Pedro Castillo y el equipo de profesores, como el quien habla y otros de otras regiones de todo el país. Estamos postulando justamente para darle ese cambio que el país necesita, esa confianza que el país requiere de cara al bicentenario. ¿Habrá mayor atención a las tablets? ¿Habrá mayor atención a la educación en un gobierno del profesor Pedro Castillo? Bueno, esa es una gran labor que tenemos que hacer. Acá lo que se requiere es defender la educación pública, ¿cómo? Invirtiendo el 10% del PBI para poder garantizar que todos nuestros estudiantes tengan conectividad, tengan el internet, algo que actualmente falta. Que tengan también sus herramientas tecnológicas, su tablet, su laptop, su celular, algo que actualmente también hay carencia. ¿Cómo es posible que en esta emergencia sanitaria, donde el Estado, a través del gobierno de turno y el Ministerio de Educación,
deben proyectarse en preocuparse más en nuestros estudiantes, hayan emitido una resolución ministerial, la 326 del 2020, con fecha 14 de agosto del 2020, donde el Estado, a través del gobierno de turno, se desliga de su gran responsabilidad al entregar la administración institucional, pedagógica y administrativa a las empresas privadas sin fines de lucro. Es decir, y tienen plazo para hacer esos convenios hasta julio de este año. En otras palabras, ¿qué se pretende hacer? Privatizar la educación pública. Y en ese sentido, indudablemente que Perú Libre, con lo que ha manifestado el profesor Pedro Castillo, se va a asignar el 10% del PBI para poderle fortalecer la educación pública. Y creo que con la privatización se va a elitizar la educación pública y eso va a ser en gran perjuicio de todos los estudiantes del país. Y eso creo que no podemos permitirlo. Ya estamos viendo en la educación superior cómo se está elitizando la educación superior universitaria, y en ese sentido Perú Libre garantiza la mayor participación con mayor inversión, mayor asignación del presupuesto. Por otro lado, una de las preguntas también que nos llega es respecto al trabajo de la exigencia de parte de algunos directores, dice, en los colegios. ¿Qué es lo que se va a hacer sobre el hostigamiento del Ministerio de Educación y la presión sobre la labor de los docentes en aula? La mejor manera de garantizar una educación de calidad y que oriente al progreso es, en primer lugar, cambiando el diseño curricular nacional que no representa a la realidad de los estudiantes, ni de la selva, ni de la sierra, ni de la costa, ¿no? Estando en Lima hay una serie de realidades. Primero, se tiene que sentar para poder diseñar un currículum nacional con participación de especialistas, padres de familia, profesores, y no como el actual, que es prácticamente una improvisación, que no refleja copia fiel de currículos del extranjero. Segundo, darle también el reconocimiento a la labor del docente, porque justamente la política que se maneja es manejar la política del recargar el trabajo a los profesores y del miedo. Y creo que esa no es la mejor manera de desarrollar una labor docente ni tampoco darle la atención al estudiante. Y eso indudablemente que tiene que mejorar y cambiar, porque hemos visto ahora cómo se agrega a los profesores para contratar maestros para este año. Con relación al año pasado, el requisito número 1 para contratar a un maestro era el título profesional pedagógico. Ahora este año han puesto como requisito número 1 solo tener formación académica. Y es más, sin ánimo de ir contra ningún sector, pero se ha visto que se ha generado una adjudicación exclusiva que se llama contratación directa, donde participan becarios, Beca 18, ¿no? Y otros, y en la cual se les va a adjudicar sin tomar en cuenta el título, ¿no? Porque ahí prácticamente hay titulados, bachilleres, egresados, y los maestros, ¿qué plantean? Si son para adjudicación directa, deben participar de la prueba única nacional. Si tienen título, se presentan a la prueba única nacional. Si no tienen título, se presentan a la evaluación excepcional, que está contemplado en la ley. Entonces, ahí hay una agresión. Por ello, nosotros planteamos nombramiento automático para maestros, auxiliares de educación y de todos los trabajadores del sector estatal que requieren un bienestar y una tranquilidad laboral. Ok. Profesor, gracias por haber estado en nuestro programa. Tiene 30 segundos para dirigirse al país. Bueno, un agradecimiento al programa y, digamos, dirigirme a la población de que este 11 de abril marque los 3 lápices de la cultura popular. El primer lápiz para presidente por el profesor Pedro Castillo a la presidencia. El segundo lápiz de este modesto maestro Edgar Tello Montes, que va al Congreso de la República por Lima con el número 11. Y el tercer lápiz al Parlamento Andino. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Amigos, nos vamos a un breve corte comercial y regresamos.